1989, un grupo de hombres tuvo la osadía de acabar con la estructura dictatorial con miras a alcanzar la democracia y escribir nuevos episodios políticos e históricos en el devenir del Paraguay. ¿Y qué ocurrió después del 2 y 3 de febrero de 1989? ¿Cómo se fue construyendo con el paso del tiempo los 25 años de democracia? Todo en el siguiente informe. El golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989, que marca el derrocamiento de los 35 años del régimen dictatorial de Alfredo Stroessner, abre las puertas a una nueva forma de gobierno, la democracia, que según expertos no fue alcanzada sino hasta el año 2008, cuando verdaderamente ocurre una alternancia política. Lo anterior fue simplemente una democracia stroniana. Al concluir de manera abrupta la dictadura más larga de América Latina, los paraguayos no tenían un training político después de más de 30 años de no ejercer libertades, de estar privados de la organización y de expresar pensamientos, consideró Alfredo Boxia, analista político. No estaba pues completo el ciclo paraguayo. Algún día tendríamos que ser capaces de cambiar de un partido a otro sin que haya revoluciones y muertos de por medio. Recién ocurrió en el 2008. Esa transición tan larga tiene una explicación: el stroessnerismo, de nuevo. Porque la transición la hizo el stroessnerismo sin Stroessner, la hizo el Partido Colorado, la hizo a su medida y a su tiempo, y los paraguayos no teníamos training democrático, teníamos que, no teníamos un chip del pasado reciente como tenían los chilenos o los argentinos para volver a poner en práctica la democracia. Teníamos 35 años de stroessnerismo y más atrás no había mucho tampoco, ¿no? De esta manera, se sucedieron la presidencia del general Andrés Rodríguez, del ingeniero Juan Carlos Guasmosi, Raúl Cubas, Luis González Maqui, Nicanor Duarte Frutos, todos de extracción colorada, hasta que en el año 2008 llega al poder Fernando Lugo, de la mano de la oposición liberal y acompañado de partidos socialistas, hito que marca el final de la transición, ya que se realiza la alternancia política. Posteriormente asumen la presidencia Federico Franco y el actual mandatario Horacio Cartes. La alternancia se produce mucho más tarde, se produce recién en el 2008. Pero de todas maneras, si el partido gobernante gana las elecciones limpiamente, se queda con el gobierno. Eso es normal en cualquier país del mundo, ¿verdad? O sea que hay un cambio grande, importante, que tenemos que reivindicar, porque es otra historia la que comienza el 2 y 3 de febrero. Eso es lo positivo. Aunque actualmente vivamos en democracia, los 35 años de régimen dictatorial y los cerca de 60 años sin alternancia política crearon ciertos vicios y males en la historia del país. Alfredo Boxia destaca las obras y desarrollo durante el gobierno de Stroessner. Sin embargo, los asesinatos que se sucedieron con la intención de callar a disidentes y la mala educación y salud que se ofrecía hicieron que esto no valiera la pena. Pero le permitió al país tener los primeros años, en la década del 60, de desarrollo de obras públicas. Las principales obras públicas durante décadas y décadas se construyeron durante el stroessnerismo, ¿verdad? Hay que señalarle a Stroessner también el mérito de haber abierto el camino hacia el este. Y cuando uno ve los informes de Verdad y Justicia, se da cuenta que tanta violación de derechos humanos, tantos centenares de miles de paraguayos exiliados, casi 20.000 que pasaron por las cárceles por motivos políticos y fueron torturados, no valieron la pena. Según Ricardo Rodríguez Silvero, economista, el gobierno de Stroessner era excluyente y desigual, donde solo se beneficiaba a las clases altas en desmedro de la clase rural, quienes quedaban libradas a su suerte. Es un gobierno que duró mucho tiempo, por eso es difícil encontrar una sola frase que envuelva a 33 años. Pero se puede decir que es un modelo de crecimiento desigual y excluyente. Desigual porque se concentra solamente en algún tipo de empresas, de sectores y de subsectores, y excluyente porque la mayor parte de las empresas, sobre todo las micro y pequeñas empresas, tienen muy poca chance de sobrevivir porque no cuentan con asistencia técnica y crediticia y están libradas a su propia suerte. En el presente, por más que el aparato de la producción se ha ampliado considerablemente y el Paraguay haya diversificado su oferta de producción, gran porcentaje de paraguayos continúan en la extrema pobreza. Desde 1989, al Paraguay le queda ir fortaleciendo la democracia, lograr un sistema que no solo respete las libertades públicas, sino que dé respuesta al hambre, a la desigualdad social y a la pobreza. Por su parte,
A los ciudadanos les resta el desafío de formar parte de los procesos de cambio, como lo han mostrado las últimas movilizaciones en reclamo de diferentes derechos, y asegurar que el autoritarismo y el personalismo ya no tienen cabida en este país. La Dirección de Verdad y Justicia emitió un manifiesto a la ciudadanía donde exige mantener viva la memoria de quienes han sufrido durante las represiones, además de fortalecer la democracia. En conmemoración a los 25 años de la caída de la dictadura, la Dirección General Verdad y Justicia y Reparación realizó un acto de ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes. En la ocasión, en representación de la institución, Judith Rolón emitió un manifiesto a la ciudadanía a fin de mantener viva la memoria de los hechos ocurridos y a su vez exigir a las autoridades continuar con las investigaciones de los desaparecidos. Recordar a los luchadores por la democracia, hombres y mujeres de nuestra tierra, que pusieron por delante los intereses del pueblo por sobre los propios, siendo víctimas de tortura, exilio y arriesgando en muchos casos de ellos su propia vida. Instar al Ministerio Público y al Poder Judicial que avancen en las investigaciones sobre los hechos criminales ocurridos durante el régimen de Stroessner. Agregó que urge la necesidad de incluir en el proceso educativo de los alumnos la materia de historia reciente del Paraguay, para que estos hechos no queden solamente en la memoria de quienes vivieron la represión. Instar al Ministerio de Educación y Cultura a incorporar en la malla curricular de manera obligatoria la materia el autoritarismo en la historia reciente del Paraguay, para dejar que las actuales generaciones presentes y futuras puedan recordar y no volver a ocurrir lo que fue el autoritarismo en la historia reciente de nuestro país. Indicó que a 25 años de democracia el Estado aún tiene materias pendientes, lo que demuestra que se debe generar mayor participación activa y representativa de la ciudadanía para lograr un Estado social en todos los términos. Aún nuestro país está lejos de ser un Estado social de derecho. Existen deudas pendientes en reconocimientos de derechos a pesar del crecimiento macroeconómico del país, siendo los índices de pobreza uno de los más altos de la región. Por último, realizó un llamado a todos los sectores democráticos de la sociedad paraguaya, donde insta a trabajar incansablemente en la unidad y la acción para defender las conquistas democráticas del pueblo paraguayo y avanzar hacia una profundización de la democracia. La Defensoría del Pueblo recordó a civiles y militares que actuaron en la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989 para instalar la democracia en nuestro país. El acto de recordación contó con la presencia del teniente coronel en situación de retiro Vladimiro Boroniecki y el doctor Euclides Acevedo, quienes se refirieron a los sucesos destacando el reconocimiento y gratitud a los caídos en la conocida como la Noche de la Candelaria. Por suficiente entusiasmo de luchar por la libertad, con la aclaración de que la lucha por la libertad no es suficiente, es importante la lucha por la igualdad y eso requiere talento. Talento quiere decir informarse, tener conocimiento y lo que uno obtiene de conocimiento compartir con el resto. Pero la Defensoría del Pueblo no puede agotarse en indemnizar a las víctimas. Va a llegar un momento que las víctimas de la dictadura se van a morir todos. Y la Defensoría del Pueblo no tiene que desaparecer, tiene que encargarse de proteger la vigencia de los derechos humanos y sobre todo de encargarse de la memoria colectiva de nuestra República. El defensor del pueblo destacó la importancia de mantener viva en la memoria colectiva los acontecimientos del 2 y el 3 de febrero. Una forma de refrescar la memoria y de que las nuevas generaciones también adopten el compromiso de trabajar por la democracia. Consultado sobre la disconformidad que manifiestan grupos de víctimas de la dictadura sobre su labor y la supuesta desaparición de los $150.000 destinados a la búsqueda y reconocimiento de desaparecidos que denunció el doctor Rogelio Goiburú la semana pasada, Páez Monjes negó que el Ministerio de Hacienda haya desembolsado el dinero y afirmó que todo se trata de una campaña de desprestigio y calumnia hacia la institución a su cargo por parte de organizaciones de víctimas y de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.
Liberación derrotó ayer en penales a Itagüeña y se coronó campeona del torneo nacional Interligas. El encuentro fue transmitido por Paraguay TV. Liberación obtuvo el pase a la división intermedia para la temporada 2015 al ganarle por 3-0 en penales a Itagüeña, luego de caer por 1-0 en tiempo normal en el estadio Feliciano Cáceres de Luque. Fundada en el 2012, la Liga Social, Cultural y Deportiva Liberación, en su primera intervención en este torneo, llegó a las finales ante Itagüeña, en las que en el partido de ida había ganado por 2-1. En la vuelta, disputada ayer, cayó por 1-0 en tiempo normal y fueron a la tanda de penales, en las que sus jugadores marcaron la diferencia. En el primer tiempo, ambos conjuntos tuvieron sus oportunidades de llegar al gol, pero los arqueros se hicieron figuras. En la complementaria, los itagüeños se pusieron en ventaja tras una jugada personal de Edgar Román. Luego, ambos equipos cuidaron sus arcos para que todo se definiera desde el punto penal. Desde los 12 pasos, Liberación fue mucho más efectiva y los itagüeños malograron sus 3 tiros. El arquero Derlis Espínola fue la figura atajando 2 remates. De esta manera, los sanpedranos ascienden a la división intermedia en el año 2015 y disputarán la Copa San Isidro de Curuguatí, en la que jugarán partidos de ida y vuelta ante la mejor escuadra del interior de Uruguay.